Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Midorilla, ¿qué haces todavía despierto? Midorilla apartó la mirada de la luna llena que estaba justo afuera de su ventana para mirar a su madre. Solo estoy mirando la luna, mamá. ¿Qué haces despierta a estas horas de la noche? Supongo que no pude dormir, igual que tú. Midorilla se sentó junto a su hijo en la cama y miró hacia el cuerpo lunar. Reposaba en el cielo, con las estrellas esparcidas a su alrededor como polvo brillante. ¿Te importaría decirme qué te preocupa? Preguntó Inko. ¿Cómo supiste que algo andaba mal? Midorilla apartó la mirada de la ventana y de su madre. Ay, hijo mío, una madre sabe cuando algo le pasa a su hijo. Además, siempre miras al cielo nocturno cuando estás triste. Inko era consciente del aprecio de su hijo por la noche. Desde que era un bebé, recordaba a su pequeño pasar horas hablando de las maravillas de la noche. A diferencia de la mayoría de los niños, Midorilla nunca le temió a la oscuridad. De hecho, encontraba consuelo en ella. Kacchan estuvo siendo grosero hoy. Se estaba burlando de mí por cuánto tiempo paso en la oscuridad. Me llamó gusano de cueva porque ahí es donde viven, en la oscuridad. Dijo que nadie querría estar cerca de alguien como yo. Inko abrazó a su hijo mientras intentaba no llorar. Le dolía ver a su bebé ser intimidado por algo que amaba. No era justo para alguien tan dulce como él. Eran momentos como este en los que deseaba que su esposo todavía estuviera cerca. La única otra persona que compartía el amor de su hijo por la noche era Isashi. Le contaba historias sobre el hombre de la luna y siempre decía que la noche era un momento donde la imaginación no tenía límites y todo era posible. Por supuesto, la gente a veces pensaba que el hombre estaba loco por pasar todo su tiempo en la oscuridad, pero esa fue una de las cosas que hizo que Inko se enamorara de él. Escucha, Midorilla. Sé que ahora es duro, pero recuerda algo que siempre te he dicho. Hay alguien para cada uno. Un día, conocerás a alguien que comparta tu amor por la noche tanto como tú. Me pasó a mí y a tu padre, y te pasará lo mismo. Te lo prometo. Gracias, mamá. Midorilla abrazó a su madre mientras continuaban mirando la luna antes de quedarse dormidos. Rayos, llego tarde. Midorilla corría a toda velocidad para llegar a clase a tiempo. Anoche había luna llena y se había pasado casi toda la noche mirándola. Como resultado, se quedó dormido e iba a llegar tarde. Justo cuando empezó a sonar la campana, Midorilla lo logró. Estaba encorvado, con las manos en las rodillas, jadeando. ¿Estás bien, Midorilla? ¿Pareces sin aliento?, preguntó Uraraka. Estoy bien. Solo me quedé dormida, eso es todo. Esperemos que no se convierta en un hábito. Midorilla saltó, Aizawa estaba detrás de él. Lo siento, sensei. Prometo que no volverá a suceder. Midorilla hizo una reverencia en señal de disculpa antes de dirigirse a su asiento, mientras Bakugou lo miraba con desaprobación todo el camino. Bien, clase, hoy va a ser bastante sencillo. Es una tarea de escritura sencilla. Tienen que escribir un ensayo de 5 párrafos sobre algo que les guste. No puede ser algo que solo les apasione. Tiene que ser algo con lo que se sientan profundamente conectados. Tiene que ser algo que les reconforte y les ayude cuando estén preocupados. Tienen hasta el final de la semana para terminar el trabajo. Si me disculpan, voy a echarme una siesta. Si quieren empezar con su tarea, pueden hacerlo. Dicho esto, Aizawa cerró la cremallera de su saco de dormir y se durmió. Midorilla estaba atascado. Había muchos temas sobre los que escribir. Le importaban muchas cosas. Primero pensó en escribir sobre Olmig, pero pronto se dio cuenta de que era demasiado fácil y predecible. Así que siguió pensando hasta que se le ocurrió la idea perfecta. Antes de que pudiera concretar ningún plan, lo interrumpió un puñetazo en el escritorio. Midorilla levantó la vista y se encontró con la mirada furiosa de Bakugou. Oye, Deku, ¿te crees muy astuto? No sé qué quieres decir, Kacchan. No me vengas con esa excusa tan lamentable. Sé lo que hacías anoche. No creas que no te vi subir al tejado. ¿Estabas sentado a oscuras otra vez, eh? Eso no es asunto tuyo, Kacchan. Sigues actuando como un gusano de cueva, ¿verdad? Vagas por la oscuridad como un bicho raro. Debería haber sabido que nunca cambiarías. Sigues actuando como tu padre, un bicho raro solitario que no hace más que hablar consigo mismo en la oscuridad. Cállate sobre mi padre. Gritó Midorilla, llamando la atención de algunos estudiantes y del señor Aizawa. Midorilla, ¿cuál es tu problema?
Primero, llegas tarde a clase y ahora estás gritando, interrumpiendo la clase. Ese sensei, puedo explicarlo. No me importa. Quiero que vayas a la oficina de Undok. Quizás después de hablar con él, te comportes bien. Sabiendo que no había lugar para discusiones, Midoriya salió del aula con mal humor. Entonces, joven Midoriya, ¿por qué estás sentado frente a mí hoy? Me porté mal en clase. No pareces el tipo de persona que hace eso. ¿Cómo te comportaste? Grité. Undok notó la tristeza en el rostro del niño y sus respuestas cortas. Sabía que tendría que tener paciencia para obtener la historia completa. ¿Por qué gritaste? Kat Bakugou dijo cosas malas sobre mi padre. ¿Qué tipo de cosas? Cosas como que no es más que un ermitaño y que es un bicho raro porque disfruta tanto de la noche. No tiene nada de malo. Que alguien prefiera la noche al día no significa que sea un bicho raro. Undok escuchó el desahogo de Midoriya y supo que no se trataba solo de su padre. Había oído hablar del niño problemático conocido como Bakugou y su temperamento. Cuando intentó ofrecerle control de la ira, el niño respondió diciéndole que se metiera en sus propios asuntos y llamándolo chucho. Tendría que hablar con Aizawa sobre su problema de ira. Veo que no se trata solo de tu padre. Supongo que se parecen mucho esta noche, ¿no? Midoriya sonrió al recordar a su padre contándole historias sobre la oscuridad. De pequeño, me sentaba en su regazo y me contaba historias sobre las cosas maravillosas que pasan al atardecer. A veces, inventaba mis propias historias y se las contaba. Siempre me asombraba cómo podía convertir algo tan simple como la noche en un mundo propio. Cuando me enfadaba, apagaba todas las luces y encendía un par de velas. Me imaginaba a mi padre sentado a mi lado y le contaba algunas de las historias que se me ocurrían. Midoriya sollozaba y se le escapaban algunas lágrimas. Undok le dio un pañuelo y lo aceptó con amabilidad. Se nota que esto es muy emotivo para ti. ¿Tu papá todavía te cuenta historias? Ya no. Trabaja en el extranjero y hace mucho que no lo veo. Lo extraño. Era la única persona que no me hacía sentir diferente. Mi mamá lo intenta, pero no lo entiende como papá. Parece que lo que necesitas es hacerte amigo de alguien que comparta tus intereses. Encuentra a alguien que te escuche contar historias sobre la oscuridad y que haga lo mismo por ti. Pero ¿dónde encontraría a alguien así? No mucha gente encuentra la oscuridad tan atractiva. ¿Qué hay de ese chico Tokoyami? Parece que piensa mucho en la oscuridad. Midoriya lo pensó y se dio cuenta de que Undok tenía razón. No hablaba mucho con Tokoyami, excepto durante el festival deportivo. Era una persona amigable, pero a veces podía ser un solitario. Entonces recordó haber visto su habitación y lo oscura que estaba. La gente se quejaba de que era demasiado oscura y daba miedo, pero Midoriya la veía como un refugio absoluto. Quizás Undok tenía razón, quizás Tokoyami era justo el amigo que Midoriya necesitaba. Gracias, perro sabueso. Veré qué puedo hacer. Que tengas un buen día. Midoriya se despidió del consejero escolar antes de regresar a sus clases. Más tarde, en la residencia, Midoriya estaba trabajando en su trabajo. Se aseguró de evitar a Bakugou para que no hubiera más contratiempos. Para ser honesto, a Midoriya le costaba concentrarse en su ensayo. Su mente no dejaba de recordar la sugerencia de Undok. ¿Estaría Tokoyami dispuesto a ser amigo de Midoriya? Claro que Midoriya era una persona bastante adorable, pero eso no significaba que Tokoyami tuviera que ser su amigo. ¿Le creería Tokoyami a Midoriya cuando le contara su amor por la oscuridad? Al describir al verdinegro, la gente solía asociarlo con rayos de sol. Su actitud alegre y su brillante sonrisa parecían iluminar cualquier habitación. Tantas preguntas diferentes pasaban por la mente del joven y sabía que no lograría hacer ningún trabajo. Decidido a ponerle fin, decidió ir a hablar con su compañero de clase Cabeza de Pájaro y ver qué pasaba a partir de ahí. Por suerte, no había nadie en el pasillo cuando Midoriya se dirigió a la puerta de su compañero. Recordó que Tokoyami le había dicho que iba a su habitación a relajarse y que esperaba que el ave no estuviera dormida. Levantó la mano, tocó la puerta y esperó respuesta. Midoriya no oyó nada durante un rato antes de oír un golpe al otro lado de la puerta. Pensando que algo le había pasado a su amigo, lo llamó por su nombre. Al no obtener respuesta, abrió la puerta sin dudarlo. Midoriya entró en la habitación y, cuando sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, vio a Tokoyami en el suelo con una lámpara rota a su lado y a sombra oscura, más grande de lo habitual, flotando sobre él. Midoriya, ¿qué haces aquí? Tokoyami parecía un poco asustado por la irrupción de Midoriya. Llamé a la puerta y no hubo respuesta. Entonces oí un golpe y, cuando te llamé, no respondiste.
Pensando que te había pasado algo, entré. Gracias por tu preocupación, Midoriya, pero estoy ocupado ahora mismo. Si pudieras volver más tarde, te lo agradecería. Midoriya lo entendió, pero antes de que pudiera ir a ninguna parte, Sombra Oscura se abalanzó sobre él y lo agarró, arrastrándolo hacia la habitación en penumbra. Midoriya estaba ahora atrapado en las garras de la sombra de Tokoyami, sin ningún lugar a donde ir. Tokoyami parecía presa del pánico y no sabía qué hacer. Sombra Oscura, suelta a Midoriya ya. Al ver que no hacía ningún movimiento para soltar al chico, Tokoyami intentó ser más contundente. Sombra Oscura, exijo que sueltes a Midoriya ahora mismo. Sombra Oscura respondió apretando con más fuerza al peliverde. Al darse cuenta de que no funcionaba, Midoriya decidió intervenir. Oye, Sombra Oscura, ¿puedes soltarme, por favor? Prometo quedarme si lo haces. Midoriya miró con dulzura a la sombra consciente y, tras unos segundos, lo soltó. Al hacerlo, le agradeció frotándose la cabeza, lo que le valió un arrullo de alegría. Midoriya rió ante la reacción y continuó frotándose la cabeza, pero ahora también se rascaba la barbilla. Tokoyami observaba desconcertado la interacción juguetona entre su compañero de clase y su compañero sombrío. Midoriya, ¿qué estás haciendo? Solo le estoy agradeciendo a Dark Shadow por ser tan buen chico. Midoriya siguió acariciándolo y halagándolo hasta que finalmente recuperó su tamaño original. En un momento dado, decidió acurrucarse contra Midoriya, sentado en la cama de Tokoyami. Perdón por aparecer aquí tan inesperadamente. No sabía qué pasaba y estaba preocupado. Entiendo. Como sabes, Sombra Oscura se vuelve más difícil de controlar en la oscuridad. Simplemente se comportaba como un niño impotente y rompió una lámpara. Sombra Oscura dejó de acurrucarse para sisearle a Tokoyami antes de volver al lado de Midoriya. Me disculpo por su comportamiento y cualquier inconveniente que te haya causado. No sé por qué insiste en aferrarse a ti. No, está bien. Me alegra haberlo calmado. Me parece muy mono así. Midoriya le rascó detrás de la oreja a la sombra y Sombra Oscura se acurrucó más cerca de la pelirroja. Esperaba hablar contigo de algo. ¿Qué es lo que deseas discutir, Midoriya? ¿Nos consideras amigos? Midoriya sabía que la pregunta era bastante directa, pero no tenía sentido andarse con rodeos. Tokoyami tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Claramente no esperaba la pregunta. No sé cómo responder a eso. Nuestra relación como compañeros de clase es evidente, pero en cuanto a la amistad diría que no estoy muy seguro. Bueno, me gustaría cambiar eso. ¿Crees que estarías bien si nos hiciéramos amigos? Tokoyami estaba perdido. Nunca antes le habían pedido que fuera su amigo. De pequeño, la gente dejaba claro que les daba miedo acercarse al ave. Con cabeza de pájaro y sombra parlante, la gente no estaba muy dispuesta a pasar tiempo con él. No solo eso, sino que su gusto por los temas más oscuros lo hacía parecer espeluznante, como algunos decían. Sin embargo, decidió ignorarlo, pero a veces le molestaba. Después de pensarlo un poco, Tokoyami decidió que no sería mala idea hacerse amigo de su compañero de clase de pelo verde. Si deseas ser mi amigo, que así sea. Apelaré a tus deseos y trataré de ser no solo un compañero de clase, sino un amigo. Tokoyami se sorprendió al ser abrazado repentinamente por Midoriya. Rodeaba con fuerza la cintura del ave y derramaba lágrimas de alegría. Gracias, Tokoyami. Significa mucho que estés dispuesta a ser mi amiga. Prometo ser la mejor amiga de mi vida. Tokoyami se sonrojó al oír eso y tuvo suerte de que Midoriya no lo viera. Empezó a preguntarse si se estaba metiendo en un lío. Al día siguiente, la clase continuó con normalidad. Empezaron con ejercicios de entrenamiento y, hacia el final, trabajaron en sus tareas escritas. Cuando llegó la hora, Midoriya se acercó a Tokoyami. En cuanto Midoriya se sentó, Dark Shadow salió y lo abrazó. Yo también te extrañé, dijo Midoriya, rascándole detrás de la oreja. Veo que ustedes dos se han vuelto mucho más conocidos de lo que pensaba, comentó Tokoyami. Supongo que le gustó. Midoriya continuó acariciando a su compañero sombrío mientras pensaba qué escribir primero. Sabía que quería escribir sobre su afición por la oscuridad, pero no sabía qué poner en el primer párrafo. Finalmente decidió empezar con su primer contacto con la oscuridad a una edad temprana. Mientras organizaba sus pensamientos, Midoriya notó que Tokoyami lo miraba fijamente. ¿Pasa algo, Tokoyami? Uf. No. Disculpa la mirada fija. Es solo que, me di cuenta del tema sobre el que planeas escribir y, te pido disculpas si te ofendo, no parece el tema que abordarías. Midoriya comprendió la confusión. Vaya, la esperaba en algún momento.
Pensó que era mejor aclarar las cosas ahora y no más tarde. Sé que mi tema puede parecerme inusual, pero como dijo el señor Aizawa, tenemos que escribir sobre algo con lo que nos sintamos profundamente conectados. Es una larga historia, pero la oscuridad siempre ha sido una especie de consuelo para mí. Tokoyami escuchó la explicación de Midoriya y, francamente, lo desconcertó. Desde el comienzo del año escolar, Tokoyami había notado que Midoriya podía ser bastante brillante. Parecía que siempre que estaba cerca, el sol brillaba más y todos eran felices. Poseía una sonrisa contagiosa que podía contagiar a cualquiera. En numerosas ocasiones, Tokoyami incluso quería sonreír cuando Midoriya tenía ese brillo brillante en los ojos. Ya fuera hablando de héroes o del don de alguien, lo hacía con tanta pasión que hacía que la pelirroja pareciera un rayo de sol. Saber que quería escribir sobre cómo la oscuridad le traía algún tipo de consuelo era desconcertante. Debió de notarse porque Midoriya soltó una risita. Ya era de esperar tu reacción. ¿Qué te parece si pasamos la noche juntos este fin de semana? Así podré explicarme y podremos hacernos más amigos. Quizás puedas ayudarme, ya que la oscuridad es tu fuerte. Tokoyami estaba bastante desconcertado. Al principio, cuando Midoriya quiso ser su amigo, le sorprendió, pero aún así aceptó. Ahora, Midoriya le ofrecía la oportunidad de pasar su primera pijamada con alguien que ni siquiera imaginaba que se convertiría en su amigo. Pensó que así tendrían la oportunidad de hacerse mejores amigos y que él podría ayudarse mutuamente con su ensayo, y tal vez viceversa. Sin embargo, Dark Shadow se vuelve bastante incontrolable por la noche y Tokoyami no quería someter a Midoriya a las travesuras infantiles de su compañero. Por otro lado, Dark Shadow parece tenerle mucho cariño a Midoriya, así que probablemente se portaría bien. Supongo que no estaría mal quedarme a dormir en tu casa. Tendría que preguntarles a mis padres si les parece bien, pero seguro que no les importaría. Claro, puede que tengas que lidiar con Sombra Oscura. No te preocupes, algo me dice que no será mucha molestia. Para demostrarlo, Sombra Oscura aumentó su ronroneo mientras Midoriya se rascaba bajo la barbilla. Tokoyami estaba seguro de que estaba en un lío. En opinión de Tokoyami, el fin de semana llegó demasiado pronto. Sus padres estaban encantados de dejar que su hijo pasara la noche con otro estudiante. Al igual que Midoriya, lo veían como una forma de hacer amigos. Tokoyami, por otro lado, estaba muerto de nervios. Le preocupaba que estar en un nuevo entorno solo molestara a Dark Shadow y lo hiciera reaccionar mal. ¿Y si Midoriya se daba cuenta de que Tokoyami era demasiado raro para ser su amigo? Era improbable, ya que Midoriya se llevaba bien con cualquiera, pero él sí. Seguía ahí. Tenía su mochila y estaba listo para ir a casa de Midoriya. Solo los esperaba a él y a su madre. Poco después, Tokoyami vio a Midoriya bajar las escaleras con su mochila en la mano. ¿Listo para irte, Tokoyami? Mamá llegará en cualquier momento. ¿Estás seguro de que es una sabia elección, Midoriya? ¿Estás reconsiderando tu decisión de venir? Tokoyami no podía ignorarlo. La mirada triste en los ojos de Midoriya lo hacía sentir culpable incluso por dudar de la idea de una pijamada. No, solo me preocupa Dark Shadow. Nunca ha dormido en otro sitio que no sea su casa y los dormitorios. Odiaría que le causara algún malestar a tu madre. No deberías preocuparte tanto, Tokoyami. Le expliqué a mi madre lo de nuestra invitada y lo entiende. Tomó las precauciones necesarias. Hablando de ella, ahí viene. Tokoyami miró hacia adelante y vio a una mujer con el mismo pelo verde que Midoriya detenerse. Bajó del coche y supo al instante que era la madre de Midoriya. Mamá, lo lograste. Midoriya corrió y abrazó a su madre. Ella le devolvió el cariño con el mismo cariño. Claro, Izuku. Cuando supe que traerías a un amigo que no era Katsuki, no pude contener la emoción. ¿Debe ser el amigo del que tanto habla mi hijo? Tokoyami se quedó allí mientras la madre de Midoriya se giraba hacia él. Sí, señora. Un placer conocerla, señorita Midoriya. Por favor, llámame Inko. Insisto. Tokoyami se sentía un poco incómodo por el simple hecho de tutearse, pero aceptó para complacer a la señora Midoriya. ¿Te encargaste de todo en casa, mamá? Preguntó Midoriya. Sí. En caso de accidente, guardo todas mis cosas frágiles. Le pido disculpas por tener que pasar por esta molestia. No pretendo imponerle ningún trabajo innecesario. No seas tonta. Solo eran un par de jarrones. No me importó en absoluto. Me alegra que Midoriya esté haciendo más amigos además de Katsuki. Pero ya basta de eso, ¿qué tal si nos vamos a casa y los instalamos? Estoy preparando una cena maravillosa.
Tokoyami siguió a Midoriya mientras este seguía a su madre al coche. Enseguida, salieron de UA y se dirigieron a casa de Midoriya. Ahora, Tokoyami, deja tus cosas y ponte cómodo. La cena estará lista en unos minutos. El ave dejó sus maletas y se sentó en el sofá. Rechazó cortésmente un vaso de agua y esperó mientras preparaban la cena. «Espero que todo vaya bien», preguntó Midoriya, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Tokoyami. «¿Qué quieres decir? Sé que dudabas en venir y casi te empujé para que vinieras, pero estaba emocionada de tener a un amigo. Antes, Kacchan solía venir siempre hasta que crecimos y ya no quería salir. Lo siento si no te di muchas opciones. No pienses esas cosas. Vine aquí por voluntad propia. Tú y tu madre me recibieron con los brazos abiertos y no podría estar más agradecido. De pequeño, no vi a muchos niños que quisieran conversar con alguien como yo. Podría decirse que me sorprendió verte deseando ser más amigos, e incluso llegando al extremo de invitarme a tu casa. Te agradezco tu gesto de bondad». Midoriya se sonrojó ante las palabras de Tokoyami y tartamudeó un gracias. La madre de Midoriya observaba todo y sonrió con cariño a su hijo, quien expresaba amabilidad a quien la necesitaba. Siempre era así. Estaba ahí para ofrecer una sonrisa amistosa a cualquiera que se sintiera solo y el primero en ser su amigo. Sabía que se debía a que había crecido sin peculiaridades y había sido maltratado por otros niños. No quería que nadie más pasara por lo que él pasó y ella lo admiraba. Llamó a los niños a cenar y se sentaron a disfrutar de un plato caliente de katsudon y ensalada de manzana. Después de que Inko rechazara la oferta de Tokoyami de lavar los platos, los mandó a dormir. «Decidí darte la cama y dormiré en el suelo. ¿Te parece bien? No tienes que cederme tu cama, Midoriya. Me conformo con dormir en el suelo. No pienso aceptar nada de eso. Eres mi invitado e insisto en que te quedes en mi cama». Sabiendo que no podía cambiar de opinión, Tokoyami cedió y se acomodó en la cama. Ahora venía lo que Tokoyami temía. Desde que llegó, sentía a Sombra Oscura agitarse en su interior por estar en un lugar desconocido. Logró contenerlo durante la cena, pero ahora que estaban en una habitación oscura, ansiaba salir. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Sombra Oscura decidió que ya era suficiente y se alejó de Tokoyami. Midoriya vio aparecer a Sombra Oscura, más grande de lo habitual, y empezó a entrar en pánico. Sombra Oscura saltaba por la habitación, intentando averiguar dónde estaba. En el camino, tiraba cosas y dejaba arañazos en las paredes. «Sombra Oscura, necesito que me escuches. ¿Me oyes?» Sombra Oscura se detuvo y miró a Midoriya. Se calmó un poco, pero seguía respirando con dificultad. «Sé que da miedo ahora mismo. Da miedo estar en un lugar desconocido. Pero estoy aquí. Te protegeré. No te pasará nada. Midori». Tanto Tokoyami como Midoriya miraron a Sombra Oscura con asombro. Tokoyami sabía que Sombra Oscura podía hablar, pero prefería hablar con él a través de su conexión mental. Aparte de eso, nunca hablaba con nadie más. A Midoriya le sorprendió que Sombra Oscura pudiera hablar. Supuso que era probable, considerando que la sombra era consciente, pero nunca supo nada concreto. «Así es, Sombra Oscura, soy yo, Midoriya. ¿Puedes calmarte? Necesito que te calmes. ¿Prometes proteger?» «Prometo protegerte. Nunca te pasará nada. Tienes mi palabra». Sombra Oscura continuó encogiéndose hasta recuperar su tamaño original. En cuanto recuperó la normalidad, se acercó a abrazar a Midoriya. Midoriya se aferró a Sombra Oscura con fuerza, mientras la sombra temblaba en sus brazos. Tokoyami observaba la escena desde la cama. Dudaba si intervenir o dejar que Midoriya se encargara. Parecía capaz de calmar a Sombra Oscura de una forma que el ave jamás podría. «Tokoyami». Lo siento, Midoriya. No quise distraerme tanto. ¿Qué decías? Dije que ahora que Dark Shadow se ha calmado, supongo que podemos empezar con la pijamada. Claro. ¿Qué sugieres que hagamos primero? Bueno, una de las razones por las que quería esta pijamada era porque quería que nos conociéramos mejor. ¿Qué tal si empezamos haciéndonos algunas preguntas? No veo nada malo en hacer algunas preguntas. Te dejo que hagas la primera. Bueno, déjame pensar en uno. Ya entiendo, ¿qué inspiró tu nombre de héroe? Buena pregunta. Mi nombre de héroe, Tsukuyomi, proviene de Tsukuyomi no Mikoto, una deidad lunar de la cultura sintoísta. ¡Qué genial! Nunca lo habría imaginado. Ahora te toca a ti hacer una pregunta. Después de pensarlo, a Tokoyami se le ocurrió una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Por qué un rayo de luz brillante como tú favorece la oscuridad? Pensé que esto saldría a la luz tarde o temprano.
Supongo que te lo diré. Si es un asunto personal no tienes que divulgar nada. No, no, te dije que podías hacer una pregunta y pienso responderla. Empezó de pequeña. A mi padre siempre le gustó la oscuridad y las posibilidades que conlleva. Compartió ese amor conmigo y llegué a amarla tanto como él. Aizawa nos pidió que escribiéramos sobre algo con lo que sintiéramos una conexión profunda. Algo que nos reconfortara. La oscuridad siempre me recuerda a mi padre y, sin él, es todo lo que tengo de él. Tokoyami escuchó y se sintió mal. Siempre comparaba a la pelirroja con una luz brillante para quienes lo rodeaban. Pero después de escuchar esa historia, se dio cuenta de que Midoriya tenía problemas personales como todos los demás. Eso explicaría por qué le gritó a Bakugou de esa manera. Lamento profundamente su pérdida. No pretendía meterme en problemas personales. No, no, está bien. Te dije que te lo diría y lo hice. Midoriya se entretuvo tratando de mantener a Dark Shadow tranquilo. Hablaron un poco más, antes de decidir que era hora de acostarse. Tokoyami se acostó en la cama con Midoriya en el suelo. Dark Shadow se acostó junto a la pelirroja mientras dormía, dejando al ave sola. Si el resto del fin de semana iba a ser tan agitado, Tokoyami no sabía si saldría de allí igual. Tal como se esperaba, el fin de semana transcurrió lleno de contratiempos. Al menos, para Tokoyami. Esa mañana, Dark Shadow insistió en quedarse al lado de Midoriya todo el tiempo. Incluso logró que su madre lo mimara. Tokoyami se sintió avergonzado al ver cómo madre e hijo le dedicaban a Dark Shadow toda la atención que quería. El ave estaba seguro de que la criatura consciente se consentiría antes de que terminara el fin de semana. Al día siguiente, Midoriya y Tokoyami trabajaron juntos para ayudarse con sus ensayos. Como ambos discutían el mismo tema, parecía natural. Tokoyami presenció cómo Midoriya seguía hablando de su padre y de su padre, a quien debía agradecer por mostrarle lo maravillosa que podía ser la noche. A Tokoyami le seguía sorprendiendo encontrar a alguien que compartiera su pasión por la oscuridad. Era reconfortante saber que había alguien con quien conectar. Lo que empezó como un simple pensamiento, pronto se convirtió en algo más. Con el tiempo, Tokoyami notó la nueva forma en que veía a Midoriya. Al principio, lo veía como un compañero de clase con quien conversaba de vez en cuando. Pero desde que aprendió más sobre él, el ave ahora veía a Midoriya como alguien afín con quien conectaba profundamente. Su forma de tratar con Sombra Oscura era admirable, y cómo podía expresar su amor por algo de maneras tan únicas era especial. Tokoyami no sabía cómo clasificar sus nuevos sentimientos. Solo sabía que sentía algo por Midoriya que traspasaba los límites de la amistad. Tenía miedo de que Midoriya supiera de sus nuevos sentimientos porque temía que lo incomodara. Tokoyami no estaba listo para perder la amistad que dudaba en iniciar. No ayudaba que Dark Shadow estuviera al tanto de estos sentimientos y le dijera constantemente a su anfitrión que se los contara a Midoriya. Tokoyami sabía que nunca debió haber dejado que Dark Shadow se encariñara con él. Habría seguido ocultándolos si no hubieran empezado a afectar su amistad con la pelirroja. Tokoyami, ¿de verdad me estás escuchando? Esa era la tercera vez que Midoriya tenía que llamar la atención de Tokoyami, pues se distraía mirando cómo el sol le enmarcaba el rostro. Midoriya sí que tenía un buen perfil. Disculpa, Midoriya. No quise ignorarte. Tranquila, Tokoyami. Solo estoy preocupada por ti. Desde la pijamada, pareces estar en las nubes todo el tiempo. No fue culpa mía, ¿verdad? Claro que no. Jamás podrías hacerme algo que me molestara. Es solo que Sombra Oscura está un poco más rebelde de lo habitual. ¿Necesitas ayuda con él? Con gusto te ayudaré. No, gracias. Estoy pensando en seguir tu consejo e intentar fortalecer mi vínculo con Dark Shadow a un nivel más personal. Bien por ti, Tokoyami. Recuerda que siempre estoy aquí si me necesitas. Midoriya le dedicó a Tokoyami una de sus sonrisas características, y en ese instante, Tokoyami supo que estaba en problemas. Esa noche, Tokoyami yacía en la cama, perturbado mentalmente por la constante presencia de su compañero sombrío. Intentó apaciguar al ser consciente, pero Sombra Oscura seguía inquieto. Por si fuera poco, Sombra Oscura insistía en llamar a Midoriya con la esperanza de que el chico de pelo verde acudiera a él. Sabiendo que no había otra manera de callar a Sombra Oscura, Tokoyami se dirigió a la habitación de Midoriya. Tocó la puerta y, tras oír un adelante, entró y encontró a Midoriya sentado en el suelo, mirando la luna. La luz plateada del cuerpo lunar le dio al chico un brillo etéreo que hizo que el corazón del ave se le acelerara. Tokoyami, ¿qué te trae por aquí? Lamento informarle que Sombra Oscura insiste en estar en su presencia.
No puedo descansar hasta que esté satisfecho. Dicho esto, me preguntaba si podría quedarme aquí esta noche. Claro, Tokoyami. Te dije que siempre estaría aquí si me necesitabas. Midoriya se acercó para que Tokoyami pudiera unirse a él. El ave se colocó junto a la peli verde, y en cuanto se sentó, Sombra Oscura se aferró a Midoriya. Te extrañé, Midori. Yo también te extrañé, Sombra Oscura. Así que allí estaba Tokoyami, sentado en el suelo de Midoriya, contemplando la luna a su lado. Estar tan cerca de él lo sonrojó. Podía oler el relajante aroma a lavanda que debía de ser su champú. Llevaba una sencilla camisa blanca y pantalones cortos. La luz de la luna iluminaba los ojos esmeralda que Tokoyami había llegado a apreciar. En el fondo, Tokoyami sabía que la única manera de continuar con su vida era confesándoselo a la persona que se había convertido en algo más que su amigo. Midoriya, si me lo permites, tengo algo que quiero decirte. ¿Qué pasa, Tokoyami? Cuando dijiste que querías ser mi amiga, me sorprendí. Nadie me ha buscado nunca una relación platónica. Al principio, acepté porque pensé que no había nada malo en dejarte ser mi amiga. Desafortunadamente, mis acciones me tomaron por sorpresa. El problema no empezó hasta la pijamada en tu casa. Fue entonces cuando empecé a desarrollar estos sentimientos, como nunca antes había experimentado. Pensé que si los ignoraba, pasarían. Una vez más, me equivoqué al ver que esos sentimientos crecían y se convertían en algo más. Me di cuenta de que quiero ser más que una simple compañera de clase para ti. Me di cuenta de que quiero ser más que una amiga. Midoriya, dijo Tokoyami mientras tomaba la mano de la pelirroja, estoy aquí sentado ahora mismo confesándote mis sentimientos. Al principio, me daba miedo hablar por miedo al rechazo. Pero ahora sé que me siento mejor desahogando esto. Tokoyami miró fijamente a Midoriya a los ojos, esperando una respuesta. El niño empezó a llorar. Esto preocupó a Tokoyami, pues no sabía qué lo hacía llorar. Ay, Tokoyami, tonta, ¿por qué no dijiste nada antes? Yo también tengo una confesión. Desde que empezamos a salir, yo también empecé a sentir algo por ti. Tenía miedo de decir algo porque temía incomodarte y alejarte. He estado muy preocupada, pero me alegro de que hayamos podido decirnos la verdad. ¿Eso significa que aceptas mis sentimientos y deseas que seamos más que amigos? Claro. Me encantaría que fuéramos más que amigos. Tokoyami decidió arriesgarse y besar a Midoriya. Midoriya aceptó con gusto y le devolvió el beso. Se separaron y se miraron a los ojos. Durante el resto de la noche, permanecieron abrazados mientras miraban la luna. Antes de dormirse, Midoriya pensó en lo que su madre siempre le decía desde pequeño y sonrió sabiendo que realmente había alguien para cada uno. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.